la Rolleiflex SL26. ¿Qué tal? Soy Jaime y bueno, les quiero dar la bienvenida para ver este nuevo video, ¿no? Y bueno, también presentarles esta camarita, esta Rolleiflex SL26. Esta es una camarita que usa el formato de 126, ¿no? Justamente siguiendo con la saga de cámaras Instamatic. En este caso les presento esta camarita. Bueno, le digo camarita porque el porte es relativamente pequeño comparado con las otras cámaras de la misma categoría, ¿no? Entonces esta maquinita, bueno, data del año 1967. Bueno, un poquito de historia en lo que se refiere a a lo que son las cámaras fotográficas, y en el caso este formato de film 126. Kodak lo sacó en 1963, ¿no? Que es un formato de cassette. Entonces, bueno, justamente después de cuántos, de 5 años aproximadamente, o 5 o 4 años de que este formato salió al mercado, no tuvo tanto éxito que compañías fabricantes de cámaras fotográficas, en este caso Rolei, sacó este modelo, ¿no? Este modelo, que es un modelo reflex de lentes intercambiables para este tipo de formato, en este caso la SL26. Y bueno, justamente no lo hizo nada mal porque es una camarita que se destaca entre las demás cámaras, ¿no? Bueno, eh, básicamente por el porte y bueno, por la calidad de las configuraciones que tiene, ¿no? Es una cámara que nos permite el enfoque manual, que nos permite cambiar de lentes, ¿no? Que nos permite graduar la velocidad, que nos permite graduar la abertura, ¿no? Tiene el sensor de cadmio selenio, que es muy preciso y muy bueno. Actualmente este sensor, después de tantos años, aún sigue funcionando, ¿no? En el principio esta cámara fue fabricada en Alemania, ¿no? Modelos posteriores o los modelos que ya salieron al final de la producción de esta camarita ya fueron fabricados en otro país, ¿no? En este caso el modelo que yo les presento en este video es de origen alemán, ¿no? Y bueno, las diferencias entre un modelo alemán y el modelo del otro país, bueno, casi no es nada, ¿no? Básicamente es el origen de fabricación, que si es que no me equivoco, el país en donde se fabricó al final esta camarita fue Singapur, ¿no? Y bueno, justamente les está dando un vistazo a esta maquinita para que ustedes vean cómo es o de qué porte es esta maquinita. Bueno, para que ustedes tengan una noción de qué porte es, la voy a comparar con una en porte solamente, con una Olympus OM1, ¿no? Que es también una cámara reflex muy pequeña, ¿no? Entonces ustedes pueden ver el porte de las cámaras, ¿no? En tamaño. Y bueno, es algo simplemente a la vista, ¿no? Para que vean el porte de la Rolleiflex SL26. Entonces, bueno, vamos a ver unas configuraciones de esta maquinita que, a pesar de ser pequeña, configura las opciones que nosotros necesitamos para crear las imágenes que nosotros queremos, ¿no? En este caso usando el formato de film 126, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle un vistazo a esta maquinita para que ustedes la conozcan un poco más. Si la tienes, bueno, ya debes conocerla, ¿no? Siempre es importante ver el manual, ¿no? Y bueno, ahora vamos a darle un vistazo a esta máquina para que ustedes la conozcan un poquito más. Aquí vemos que en la base es muy simple, ¿no? Ahí tiene al medio, tiene la rosca para el trípode metálico, ¿no? El número de serie. Acá podemos ver que en la parte frontal configura el lente, ¿no? Y nosotros podemos ver acá esto que sobresale, que es el pentaprisma, ¿no? Que no es desmontable, es un pentaprisma fijo. Y aquí nosotros podemos ver las características que tiene este lente, ¿no? Que justamente ustedes pueden ver con qué tipo de lente se dotó esta máquina, ¿no?
Ahí vemos que es un lente de muy buena calidad. Ustedes pueden ver el origen. Y es un lente que tiene una abertura máxima del diafragma de 2.8. Es un lente muy amplio. Es un lente de 40 milímetros. Y bueno, básicamente ustedes pueden ver ahí las configuraciones que tiene este lente, ¿no? Y como les decía que es un lente intercambiable, justamente acá hay una aletita que nosotros la apretamos y girando en sentido antihorario podemos desmontar el lente. Entonces acá podemos observar en detalle cómo es que este lente está configurado, ¿no? Este es un lente de 40 milímetros. Entonces acá lo vamos a dejar a un lado y vamos a ver la otra parte de la cámara, que ustedes pueden ver cómo es, ¿no? Entonces así es como esta cámara está configurada. Entonces vamos a cargar un disparo para que ustedes vean cómo es la obturación, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que el obturador es mecánico, ¿no? A pesar de que usa batería de esta máquina, ¿no? Acá nos podemos ver el compartimento para las baterías, que justamente nosotros usamos una moneda para poder sacar las baterías. Usa dos baterías del tipo PX625 o similares, ¿no? Bueno, y justamente esto le da potencia al sensor de luz que tiene esta máquina, ¿no? Que bueno, que ya más adelante les voy a dar las características de este sensor, cómo funciona. Vamos a regresar el lente de regreso a su sitio. Y bueno, justamente ahí hay un punto rojo en el lente y también acá hay un punto rojo. O sea, en el caso de esta cámara y de otras cámaras del mismo formato hay que tener cuidado a la hora de agarrar los componentes. En este caso no tocar lo que es la parte interna de la montura, igual acá, ¿no? Entonces más que nada para tener cuidado con la máquina, ¿no? Ustedes saben que es una máquina de 1967, pero el funcionamiento en este tiempo, en este año, ahora es óptimo, ¿no? Todo le funciona como el primer día que salió a la venta, ¿no? Y bueno, eso justamente por el cuidado que uno le da. Entonces, bueno, es una máquina metálica, ¿no? Muy resistente, ustedes pueden verla, ¿no? Entonces es súper compacta para el formato que tiene, que es el formato de 126. Y bueno, como toda máquina, siempre uno tiene que cuidarla, ¿no? Evitar altas temperaturas, evitar la humedad, ¿no? Evitar dejar en sitios calientes. Y bueno, básicamente lo normal que se tiene que evitar tener, o los cuidados que uno tiene que tener con una máquina como esta, en general, para todas las máquinas fotográficas. Y bueno, vamos a seguir viendo las características de este lentecito, ¿no? Justamente en la parte, bueno, invirtiendo la máquina para que se puedan ver mejor las opciones. Entonces lo que me llama mucho la atención y lo que me gusta de esta maquinita es que nosotros podemos ir configurando la fotografía, el frame o el marco que nosotros queramos tomar, ¿no? Sin despegar el ojo del lente. ¿Cómo así? Nosotros vamos enfocando, ¿no? Y una vez que nosotros enfocamos, justamente moviendo esta parte del lente, es que nosotros hacemos foco, ¿no? Entonces justamente ustedes pueden observar que las medidas nos las dan en pies y en metros. Y aquí ustedes pueden ver que la mínima distancia para disparar con esta maquinita son 90 centímetros, ¿no? Entonces, si ustedes disparan a menor distancia, va a salir borroso o distorsionado, ¿no? Y después acá nosotros podemos ver la distancia del objeto sujeto en el que se encuentra. Bueno, si es que nosotros queremos ver la distancia, ¿no? Porque nosotros cuando enfocamos el objeto sujeto a tomar, lo enfocamos a través del visor y la imagen es súper nítida, ¿no? Entonces estos números que vemos acá son informativos para ver la distancia del objeto sujeto al que le vamos a tomar la foto, ¿no? Y bueno, acá también podemos ver las marcas para ver la profundidad de campo, ¿no? Y justamente, bueno, como les indicaba, acá con estas dos como protuberancias del lente, nosotros es que configuramos la apertura del diafragma, ¿no? Que va desde 2.8 hasta 22, ¿no? Entonces, bueno,
Justamente cuando nosotros configuramos la foto, ¿no? Entonces nosotros vamos configurando la apertura focal, ¿no? Entonces nosotros en el visor solamente vamos a ver una agujita, ¿no? Que justamente cuando la aguja que nosotros podemos ver en el visor, que justamente está en el medio, vamos a ver acá, no, entonces aquí, listo, ahí creo que la podemos ver ahí. Entonces cuando movemos, vamos a ver, ahí está, listo. Entonces cuando nosotros vamos moviendo la apertura focal, ¿no? Entonces nosotros podemos ir escogiendo, ¿no? O calibrando cuánta luz va a entrar a nuestra foto, ¿no? Entonces nosotros podemos escoger o bien la apertura focal o la velocidad, y de acuerdo a eso nosotros lo vamos graduando, y todo esto lo tenemos aquí, ¿no? Con estas con estas palanquitas o con estos con estas como decirle, palanquitas que tiene ese lente, nosotros movemos lo que es la apertura focal, y después acá en este disco nosotros configuramos la velocidad, ¿no? Entonces todo lo tenemos a la mano, ¿no? Entonces nosotros aquí podemos mover lo que son las velocidades, ¿no? Entonces nosotros podemos conjugar lo que es la velocidad con la apertura focal para obtener el efecto que nosotros queremos dar a la foto, ¿no? Eso es lo que me interesa, lo interesante de esta maquinita. Y bueno, y justamente el sensor de luz, que es muy bueno, muy preciso, nos ayuda a hacer eso, ¿no? Y bueno, a pesar de los años, el sensor de luz de cadmio y selenio de esta máquina funciona de manera óptima. Bueno, lo recomendable es cuando uno no va a usar esta máquina por un largo periodo de tiempo, para evitar daños en la máquina. Es recomendable, ¿no? Por no decirlo, es imperativo sacar las baterías de la cámara para evitar dañar el sistema eléctrico, y por ende que el sensor de luz falle, ¿no? Y bueno, vamos a seguirle dando un vistazo a esta maquinita para que ustedes sigan conociéndola. Nosotros en la parte superior vemos que la máquina se configura se sincroniza directamente con el flash, ¿no? Acá nosotros podemos ver el gatillo disparador, que tiene justamente un orificio para conectar los cables de control remoto, ¿no? Aquí esta palanquita, digamos nosotros cuánto corre para hacer el disparo. Entonces esta cámara en particular tiene el retorno automático del espejo, ¿no? Eso quiere decir que cuando nosotros disparamos no hay necesidad de volver a cargar el disparo para ver la foto o el siguiente frame o marco a tomar, ¿no? Simplemente hacemos el disparo y nosotros podemos seguir observando el marco siguiente, ¿no? Es algo particular en esta máquina. Después nosotros vemos, bueno, hemos visto que el visor es muy claro, es cuadrado, obviamente que como es de formato 126 las fotos salen cuadradas, y nosotros podemos ver que no, o sea, es bueno, es muy transparente, ¿no? Muy amplio el visor. Entonces bueno, acá también podemos ver la compuerta posterior, la ventanita por la cual nosotros podemos ver el film con la que hemos cargado. Y bueno, cabe decir que esta es una de las máquinas que puede determinar qué tipo de rollo o qué tipo de sensibilidad es el cartucho o el cassette que se le ha puesto de 126, ¿no? Justamente dependiendo de las perforaciones, en este caso de los cartuchos que se vendían en esa época, y bueno, en general de todos los cartuchos que se fabricaron, al menos Kodak los fabricó hasta 1988, ¿no? Entonces dependiendo de las perforaciones, que solamente estos cartuchos tenían la perforación. Acá tengo un cartucho de ejemplo, ¿no? Que justamente es un cartucho que, bueno, tomé la foto justamente con esta camarita. Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿no? el orificio donde uno puede ver las perforaciones del rollo, porque es un rollo o una película que es igual que la de 35 milímetros, solamente que tiene las perforaciones en este lado, en la parte de arriba, ¿no? Y dependiendo del porte de la perforación
es que la máquina puede saber cuál es la sensibilidad del rollo que se le está instalando, ¿no? En ese caso los ISOs de la época, o los ISOs con los que se fabricaron estos cartuchos, iban desde el ISO 50 o 60 si es que no me equivoco, hasta el ISO 160 o 180, que era lo más sensible con los que salieron estos rollos, ¿no? Actualmente se están haciendo injertos, por así decirlo, para darles vida de nuevo a estas maquinitas, recargando esos cartuchos, ¿no? Con film de 35 milímetros. Aún todavía no he hecho ese experimento, tal vez algún día lo haga, porque hay que tener un tiempito para desensamblar y ensamblar cargando el rollo en el cartucho. Bueno, sigamos viendo esta maquinita. Justamente nos quedamos en la parte posterior, y aquí en la parte, como pueden ver ustedes, son los anillos para la correa, ¿no? Y acá nosotros podemos ver un botón que nosotros lo apretamos y lo jalamos hacia arriba y abre la compuerta. Esta máquina, cuando tiene la compuerta abierta, nosotros podemos cargar el disparo y no disparo. O sea, no, si es que tú tienes esta máquina, o esta máquina te gustó y tú te la quieres comprar para coleccionarla o para un futuro poderla usar, ¿no? Entonces esta máquina no dispara con la puerta abierta, no hay que forzarla, porque si no se traba y todo el mecanismo se malogra, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver la configuración interna de esta máquina. Vamos, como le dije, no se puede hacer un disparo porque se traba todo el sistema. Entonces, ustedes pueden ver la parte posterior de la máquina, ¿no? Que el frame es de 28 milímetros por 28 milímetros. Y bueno, básicamente eso es todo lo que configura esta maquinita, ¿no? Entonces, vamos a ver acá cómo es que suena el disparo. Listo. La Rolleiflex SL26. Bueno, básicamente eso es todo lo que se refiere a esta maquinita, ¿no? Y bueno, también hay lentes. Esta máquina tiene otros lentes que forman el sistema de esta máquina. Si es que no son 3 o 4 lentes más, contando con este más, que son para telefoto o para retrato, ¿no? Pero bueno, en este caso solamente tengo este lente, que es lo suficientemente bueno para tomar las fotos que, a mí me gustan. Espero que te haya gustado este video, ¿no? Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.